y voy a compartir la pantalla del ordenador. Cuando uno dice el ordenador, masculino. Cuando dice la computadora, femenino. Cuando dice el amor, masculino. La maldad, femenino. Un poco machismo, sí. Entonces, el hombre no es un computador, el hombre es un ordenador. Me avisan cuando pueden ver. Ya se ve, profe. Ah, ya se ve. Vale. Entonces, decirles que mientras que no le entregue el primer informe de laboratorio evaluado, no me envíe el segundo. Para este fin de semana ya debo tenerlos. Habérselos subido. Y entonces, para que vaya corrigiendo los errores a medida que le llegan y no pierda puntos allí. El laboratorio de esta semana ya se sale de aquello que están viendo en la teoría. En teoría, actualmente ustedes están con las cargas puntuales y las de distribuciones de cargas. Estarán calculando algunos campos eléctricos, otros potencial eléctrico y no más. Sin embargo, ahora estamos nosotros, a partir de este laboratorio, que no les he preguntado cuál es, pero que supongo que ustedes leyeron la guía. El laboratorio trata sobre la ley de Ohm. Y cualquiera que ha pasado por un colegio sabe que la ley de Ohm relaciona magnitudes eléctricas macroscópicas. Cuando digo macroscópicas, la corriente, el voltaje y la resistencia. Pero que sabemos o debemos imaginarnos que la corriente, así como una corriente de agua es algo macroscópico que se debe al movimiento de cosas atómicas, como son las moléculas de H2O. Entonces, en ese sentido, decirles que la corriente eléctrica también tiene una naturaleza que es de origen, pudiéramos decir, microscópico o de origen nanométrico. Es decir, las cosas que nosotros creemos que es una corriente constante cuando medimos con un amperímetro, si es que lo han hecho, nos dan a la idea de que los electrones todos se mueven a una cierta rapidez, y no. En realidad los electrones se mueven a millones de metros por segundo solo por estar a una cierta temperatura. Y se mueven no hacia adelante, se mueven hacia adelante y hacia atrás y en todas las direcciones. Y eso no lo vemos cuando medimos con un amperímetro. Nosotros simplemente esta es la corriente. Lo que medimos es en promedio los efectos de todos esos movimientos que tienen prevalencia en una dirección. Eso no nos vamos a enfocar. A mí me hubiera gustado que viéramos la naturaleza microscópica de la corriente. Y no, lo que vamos a hacer es algo sencillo para que ustedes no se sientan afectados a la hora de hacer, al momento de hacer el laboratorio. Yo quiero que usted diga, hey, por fin un laboratorio que estaba sencillo. Esa es la idea de hoy. Porque los físicos no somos especialistas complicando las cosas. Entonces los ingenieros las resuelven, las transforman en algo útil y entendible. Entonces vamos a tratar de hacerlo sencillo. Y hacerlo sencillo es, vamos a dejar que el profesor de teoría, si quiere, o la profesora de teoría, no sé si es profesor o profesora, él se encargue de ver hasta dónde quiere que ustedes lleguen en cuanto a la idea de corriente, voltaje y resistencia. Hoy yo me voy a limitar a lo que dice la guía y un poco más sencillo todavía, porque la guía requiere de unos instrumentos que no tenemos en la forma virtual. Así que nos vamos a conformar con poder hacer alguna actividad que permita estudiar la ley de Ohm. Entonces, esta ley de Ohm, que todos los ingenieros que han pasado por la tecnológica la conocen, y usted que ha pasado por un colegio, este es uno de esos laboratorios que a mí no me gustan. Este es un laboratorio de demostración y no me gusta porque ya usted sabe lo que al final va a obtener. Así que, como que yo te diga, vamos a hacer un laboratorio de la segunda ley de Newton, y ya tú sabes que al final va a dar F igual ma. Entonces,
no son los laboratorios que me gustan. Me gustaría que usted construyera la ley de Ohm a partir de cero, usando un grafito de carbón y midiendo la resistencia en el laboratorio y encontrando la relación. Entonces, hoy nos tenemos que conformar, yo me tengo que conformar, con decirles que esta ley, que no es una ley, es una regla, ustedes la conocen del colegio. Del colegio, ustedes recordarán que V es I por R y que esta es una relación que es útil. Tal vez yo, porque ya la he usado tanto y sé que hay otras reglas, no le estoy dando el valor que tiene, pero para ustedes lo debe tener mucho. Para cualquier ciudadano, normalmente en nuestras casas hay 120 voltios de diferencia de potencial. Lastimosamente, bueno, ustedes sí saben qué es potencial, porque si no me equivoco lo dimos la semana pasada. A ustedes sí les puedo decir, bueno, 120 voltios entre los alambres que están en el tendido eléctrico que llega a nuestros hogares. Hay unos aislantes aquí para que esos alambres no toquen el poste. Y esto es un poste de tendido eléctrico. Hay una diferencia de potencial entre dos de esos alambres de 120 voltios y entre otros dos hay 240. Pero bueno, decirles que ya a ustedes les debe sonar 120 voltios como algo que es como diferencia de potencial entre dos puntos. Eso es lo que me diría un voltímetro. También pudieran pensar que conocen el concepto de corriente como cantidad de carga por unidad de tiempo y medida en amperio. V medido en voltio, que es equivalente a Joule sobre Coulomb, de la clase anterior, que esto es voltio. Bueno, y R, que sus unidades, vamos a decir que es ohmio, y es lo que se obtiene cuando se divide voltios entre amperios. Cuando usted divide voltios entre amperios, obtiene esa unidad. O sea que R medido en voltios por amperio. Eso sería equivalente, ohmio. Entonces, esto lo digo porque a veces uno cae en el error de pensar que está claro. Ahí les he dicho, pues, ¿por qué? ¿Por qué la importancia de esta clase? Porque si yo, por ejemplo, sé que las planchas que utilizan la señora que viene a la casa o su mamá o usted, yo ayer usé mi plancha, las planchas están conectadas a la diferencia de potencial de 110 voltios. 10 voltios o 115 voltios, como usted quiera. Y la corriente que por ellas pasa, usted pudiera calcularla si se imagina o sabe que esta resistencia es muy baja. Yo sé que una plancha debe estar consumiendo como 2 amperios, pienso yo. Así que si la corriente la asumo que 2 amperios, ya ahí usted se puede hacer una idea de cuál es la resistencia que eso tiene. Partiendo esto entre esto. V partido I. Le daría más o menos cuál es la resistencia de esa. Yo creo que son 2 amperios, déjeme pensar. Es más, porque una vez hicimos un horno con una resistencia de estas y consumía como 15 amperios. Vamos a ponerle que hay 12 amperios. Pongamos 10 para que sea sencillo. Entonces pensaríamos que esto es de 10, 11 ohmios, una cosa así, ¿no? 11 ohmios. Entonces, es una ley, es una regla, no es una ley, porque no todos los dispositivos obedecen a esta regla. Hay dispositivos que aparentemente tienen una resistencia negativa o que no es lineal, y entonces esos dispositivos no los incluye esta forma de la ley de Ohm. Esta no es la ley de Ohm. Si quiere conocer la ley de Ohm, J es sigma E. Esta es la ley de Ohm. Partiendo de aquí uno llega allá. Partiendo de aquí uno llega allá, pero no lo vamos a hacer porque nos alejamos de la clase. Entonces, como les decía, hoy nos vamos a conformar con comprobar la veracidad de esa ecuación que está allí, pero lo haremos con un poquito de intriga. Es decir, no va a estar tan sencillo como parece. Voy a ponerles alguna dificultad para que
para que les cueste un poquito y no digan, hey, esto estaba muy fácil. Entonces la dificultad se las mencionaré en el camino. ¿Cuáles son los objetivos? Obviamente, si es de demostración, nosotros deberíamos pensar, ¿qué se puede demostrar? Bueno, que esta es la ley de Ohm. ¿Cómo se puede demostrar? Bueno, cuando yo tengo 3 variables, yo digo, ¿cómo hago un estudio para saber cómo dependen ellas? Y la respuesta es haciendo un experimento controlado. Entonces, ese experimento controlado me dice a mí que si V es lo que yo quiero representar como una función de IR, donde V se calcula como I por R, y yo quiero comprobar eso, yo puedo mantener constante a I y hacer la variación, la relación de V versus R, cuando I es constante, cuando I no cambia. Entonces, así se hace en los laboratorios, usted mantiene constante una magnitud y ve cómo dependen las otras entre sí. O usted pudiera decir V versus I, manteniendo a R constante. Y es lo que harán hoy. Las dos cosas la harán hoy. Entonces, como la van a hacer, copiémoslo. Entonces, el primer objetivo será el siguiente. Vamos a poner esto aquí. Objetivo 1. Lo voy a copiar aquí. Dice, relacionar. No, así no decía. Determinar la relación entre, diríamos, la diferencia de potencial, para decirlo bien, y la corriente. Esta es la más sencilla, manteniendo la resistencia constante. El primer objetivo es fácil de lograr, créanme que a ustedes este laboratorio les va a resultar muy sencillo. Y el segundo objetivo es parecido al primero, así que por tanto yo mejor creo que lo copio. Control C, V. Determinar la relación entre la diferencia potencial y la resistencia. Deberíamos decir resistencia eléctrica. Manteniendo la corriente constante. Entonces esos son los dos grandes objetivos. Hay unos objetivos aquí que están ocultos, inmersos en lo que estamos haciendo, y es que hoy usted va a tener también que aprender a armar un circuito eléctrico, y usted va a tener que aprender a interpretar un diagrama eléctrico. Así que hay unos objetivos aquí que no aparecen como objetivos de aprendizaje, pero que están ocultos aquí. Así que básicamente su nota se la gana cuando usted logra concluir, analizar, 1, obtener datos, 2, analizar datos, 3, discutir y concluir acerca de lo que ha hecho de manera tal que usted responda a esos dos objetivos. En su informe de laboratorio usted debe decir lo siguiente: se determinó la relación que existe entre la diferencia potencial y la corriente que pasa por una resistencia fija, o sea, constante, observándose que tienen una dependencia, qué sé yo, la que usted vea, exponencial, proporcional, lineal, lo que usted observe, y se observó que la pendiente de esta relación es o representa la que yo utilicé. Entonces, no sé si eso lo pondrías en discusión y acá te vas más a lo más general, pero tienes que hacer ese ejercicio de no quedarte con la tabla de datos y el gráfico bonito, como se hacía en el colegio, y luego no. Es como ir a la boda y no comer el cake. Te viene y no parten el cake, no lo parten. Entonces, eso no pasa aquí. Usted tiene que, aparte de que compra el cake y reparte el cake, comer del cake. Entonces, comer del cake para mí aquí sería que usted los datos
les dé un significado físico, aunque se equivoque. Pero trate de hacer algo con eso, no se quede con la información solamente. No se quede en el nivel del qué. Váyase al cómo y el por qué. Y el cuándo y el dónde. Entonces, ya, vamos al grano. ¿Qué sería el grano? Sería, necesitamos ahora un mecanismo que permita estudiar cómo cambia la diferencia de potencial cuando varía la corriente. Y el único mecanismo que yo conozco es o me siento y me fumo una cosa ahí y me pongo a pensar un rato y me invento un circuito en la cabeza, o hago un circuito eléctrico. Yo creo que eso es lo mejor. Hacemos un circuito eléctrico que permita obtener medidas de voltaje y de corriente en una resistencia. Así que como la chica ahorita es la resistencia, comencemos por allí. Dibujamos una resistencia. No lo hacía antes así, pero yo pienso que si lo más importante va a ocurrir en la resistencia, comencemos a ver cómo obtenemos eso. Esta es la resistencia, en la cual yo quiero medir la corriente. Entonces voy a pensar que la corriente viene así. Eso me obliga a mí a colocar aquí un amperímetro. Entonces estoy colocando un amperímetro para medir lo que por esa resistencia va a pasar. Vale. Pero yo también necesito un voltímetro, porque yo quiero, según dice el objetivo 1, relacionar el potencial y la corriente cuando la resistencia es constante. Ya yo he puesto que esta resistencia es constante. Entonces, he de medir el voltaje. Usted, yo, nosotros, vamos a medir el voltaje. Llámese voltaje a la diferencia de potencial entre las terminales de esta resistencia que es fija. O sea que nosotros deberíamos estarle llamando a esa resistencia R. Ahora, yo necesito que pase una corriente. Para que exista corriente del laboratorio que usted hizo anteriormente, usted sabe que para realizar el trabajo de mover cargas hacen falta las diferencias de potencial. Entonces, estas diferencias de potencial, clásicamente, idealmente, las proveen las pilas. En este laboratorio utilizaremos una batería. Entonces, vamos a llegar hasta aquí y luego usaremos la regla para... Vamos a dibujar el circuito. Yo les podía haber dibujado el circuito, pero siento que hay cosas que sabe mejor ir haciéndolas poco a poco. O sea, yo no te estoy dando el circuito hecho, sino que te estoy diciendo, quiero medir V y quiero medir A. Ahora necesito algo que provoque que exista A. Y ese algo que causa que exista A es la batería. Entonces, ¿qué más tiene que subir? Aquí tiene que subir esto. Así que para aprovechar que ya está así, vamos a subir hasta aquí. Ok. Entonces, ahora lo que va horizontal serían las líneas que se utilizan para señalar el elemento que es la fuente de voltaje. Cuando busquen más adelante en el simulador, cuando a ustedes les corresponda buscar la fuente de voltaje, tienen que ir a dispositivos de fuentes de voltaje. Normalmente se representa la pila, la batería, como un grupo de pilas. Aquí solamente me cabe dibujar dos pilitas, pero bueno, ya este sería el símbolo que representa para nosotros la fuente de voltaje externa. Podemos llamarle V simplemente. Hay quienes le llaman B. No sé si esa B es de battery o de qué. Pero bueno, básicamente esto produce un voltaje. Entonces, como medida de seguridad, nosotros preferimos que usted coloque aquí, y los chicos lo encontraron hace un rato, un interruptor. Este es un circuito que permite hacer cambios con la corriente de la pila desconectada.
Y entonces, aquí viene un elemento que para ustedes se llama resistencia variable. La resistencia variable, y la vamos a dibujar aquí. Normalmente una resistencia solamente se dibuja como lo que tengo aquí. Bueno, se dibuja así, pero nosotros lo que vamos a hacer es que de este elemento central vamos a extraer a través de el dibujo, una flecha que aparece allí, vamos a extraer nosotros un conductor. Esto que se señala aquí se llama resistencia variable. Esto es una resistencia variable, es decir, que yo puedo modificar en resistencia variable y existen en la práctica. A veces tú ves un dispositivo que trae a una perilla que se le puede girar. Esa perilla dentro controla un tambor, puede ser así, y en ese tambor salen 3 elementos. Esto se llama potenciómetro de resistencia variable. Tiene estos 2 elementos que están conectados dentro por una banda de carbón. Allá adentro hay una banda de carbón así. Quiere decir que eso es una resistencia fija entre los extremos. Esto es importante para el segundo objetivo que lo van a necesitar. Esto es una resistencia fija. Sin embargo, este terminal del centro está conectado a un bracito que lleva como algo que se conecta aquí, pero zurrado. Entonces, cuando usted le da vuelta, usted lo que está haciendo es que ese bracito toca distintos lugares del carbón. Entonces, si este es el elemento por el cual nosotros nos estamos conectando y este es el que sale aquí, este sería la flecha, entonces cuando esto va alejándose de esta orilla, la resistencia va incrementándose porque lo que entre por aquí tiene que recorrer todo esto. Si yo lo desplazo todo hacia acá, tiene que recorrer todo esto para llegar aquí. Pero si yo lo tengo a la mitad, recorre la mitad y baja por aquí. Entonces esto es una resistencia variable, como la del control de volumen de las grabadoras viejas, que alguna vez verás alguna por allí y tal vez nunca la veas también. Entonces, este es el circuito experimental al que la guía llama figura 1 y está en la guía del laboratorio. Entonces, esto usted lo va a armar con este programa que se llama FALSTAT. Espero le salga. Aquí está la dirección, yo se las di al principio del curso, le dije relaciónense con todos esos simuladores. En FALSTAT, en dibujar, están las resistencias. Yo puedo dibujar una resistencia. En FALSTAT, en dibujar componentes pasivos, usted puede encontrar la resistencia variable. Está allí, te puede colocar una resistencia variable, te la puede girar si quiere y eso así. En FALSTAT usted puede encontrar entradas y fuentes. Entonces usted necesita fuentes de voltaje. Aquí la busca. Fuentes de voltaje de tensión y esta es variable. Es decir, que puedes hacer un voltaje que cambia. Normalmente eso aparece aquí, ve, y tú vas cambiando el voltaje aquí. Todo lo que agregas te da la opción. Mira cómo varía la resistencia, ¿ve? Entonces, para no cansarlo, porque ustedes saben muchas de estas cosas, aquí también hay salidas y las salidas pueden ser... Oye, aquí hay un ohmímetro, qué interesante, ¿ves? No sabía. Qué interesante. Aquí hay voltímetros de sonda, dice allí. De sonda. Vamos a ver qué es eso. Voltímetro de sonda. Bueno. Aparentemente, si yo coloco un voltímetro aquí, puedo conectarlo entonces con dibujar una conexión eléctrica. Me imagino lo puedo poner allí, perdón, y medir el voltaje. Aparentemente, ¿no? Voltímetro de sonda. Medir tensión. Escala voltio. Muy bien. Es que esto está cerrado. De ahí no voy a ver nada. Está pasando. Dice que tiene 0 voltios.
Ah, es que esto es un capacitor, jamás por allí yo voy a medir voltaje de DC. Entonces, si hago un corto aquí, sí. Y esta bobina se lleva toda la corriente. Eliminar. Y ¿por qué no pasa nada por aquí? ¿Qué voltaje es este? Esta batería, ¿dónde está? Eliminar. A ver, cortar. Vamos a buscar una fuente. Entradas y fuente. Fuente de tensión de 2 terminales. Tensión de 2 terminales. Vamos a ver aquí. Esto es como si fuera una batería. Ok. Entonces, vamos a ver si esto... ¿Cómo se elimina esto? Eliminar. Eliminar. Dice que el voltímetro, entradas, salidas, etiquetas, voltímetro, sonda, ohmímetro, punto de test. Este es el único voltímetro que veo aquí. Control Z. Lo unimos. Vamos a ver allí y unimos aquí. Vamos a eliminar ese capacitor. Eliminarlo. Y vamos a unir esto acá. Por aquí está fluyendo esto, pero no leo nada aquí. Entonces, View en New Scope, View en New Scope. Editar, tensión, mostrar valor. RMS. 0 voltios RMS. ¿Y esta resistencia de cuánto es? Vamos a ver esta resistencia. 100 ohmios. No veo por qué no me mide. Tengo que revisar. El voltímetro no me está marcando. Déjeme revisar. Según esto, los voltímetros. Salidas y etiquetas, entradas y fuentes. Estas son las salidas. Salida analógica, LED, texto. Exportación de datos, wow. Se podrá exportar Excel. Punto de test, ohmímetro. Vamos a ver si eso mide el voltaje de la fuente acá. Este es un scope. Ahí sale el voltaje de esta forma. Ok. Y aquí es que esto me está dando un voltaje en representación del tiempo. Vamos a ver si... Ese no es el voltímetro que me funcionaría. Bueno, acá dice máximo 2,5 voltios. Ok, es que uno los da acá abajo. VR 100 ohmios y max 2,5 voltios. Vamos a ver aquí. Cuatro conexiones incorrectas. Vamos a eliminar esto.
Bien, aquí dice resistor de 1 miliamperio. Aquí dice voltímetro, está marcando 0 voltios. Ah, yo creo que sé que puede estar pasando. Hay unos de estos que si no le pones tierra no miden nada. Una conexión eléctrica, resistencia, componentes pasivos. Tierra, ahí dice tierra. ¿Será que si no pongo tierra no va a funcionar? Vamos a poner tierra, qué sé yo, aquí. Ahí mide voltaje, pero ese voltaje que mide allí no es el voltaje que yo quisiera. Esta es una señal senoidal, eso es lo que está pasando. Vamos a cambiar esta fuente por una fuente que sea... Vamos a eliminar esto. Una fuente normal. Eliminar. Fuente de tensión variable. ¿Y dónde aparece esa tensión aquí? Ajá, ya sé. Seguro que esto... Eliminar. Dice 0 voltios aquí. Ahora sí tiene voltaje. Y aquí yo estoy midiendo entre supuestamente este punto y este. Vendría bien como el manual de esto, que no lo tengo. Cortar, voy a ver si aquí se puede comenzar un archivo que sea nuevo. No me gusta nada de esto así. Eliminar. Vamos a eliminar. Yo voy a eliminar esto porque quiero partir de algo que sea cortar. No veo cómo agarrarlo todo. Reiniciar, dice. Cortar. Medidor de tiempo. Una batería. ¿Cuáles son las fuentes que hay aquí? Dice
fuente de tensión de 2 terminales, fuente de CA, fuente de tensión, generador, señal de reloj, fuente de tensión variable. Me parece que esto es lo que hace falta. ¿Cómo funciona esto? Dice, I es 0 amperio, V es 0 voltios, pues 0 watt. Si le ponemos ahora una resistencia y veo si pasa corriente por aquí, entonces ya diría que va, no sé si eso va aquí o va aquí, ¿cómo va? Continuar. Ok, entonces ahora un voltímetro. Voltímetro aquí. Voltímetro sónico. Diferencia de potencial entre 2 puntos. A continuar. Velocidad de la corriente, velocidad de simulación. No sé, muchachos, parece que no conozco el uso. Aquí abajo hay una leyenda, dice, este es un simulador de circuito. Cuando comienza a estar animado, el menú del circuito contiene muchos ejemplos de circuitos para que intentes. El menú de circuitos. ¿Y dónde está el menú? The Circuits Menu, donde dice Circuits. Ejemplos de circuitos básicos. Ley de Ohm. Oye, si es que esto, si no lleva tierra, no funciona, por lo que veo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una tensión. Esas tensiones funcionan es así, bárbaro. Entonces, este es uno de circuitos básicos. Y, vale. Ejemplo de circuito. Pasivos, diodos, transistor MOSFET, activos. Bueno, en este circuito que está aquí, no se sale de ahí. Necesitaría yo medir voltaje. Vamos a ver cómo se mide voltaje aquí. Estos son osciloscopios y fuentes. Fuente de tensión y aquí salida. Voltímetro. A las finales es que hay que ponerle una tierra a eso ahí. Déjenme ver si ya esta le sirve. Dibujar conexión a tierra. Y aquí lo uno abajo. Entonces, aquí marca 0 voltios. View en editar. Tensión. Escala en voltios. Aplicar. Okay. Sí, no le veo cómo hacerlo aquí. Tendré que revisar. Vamos a hacerlo en el programa de PET, porque no veo cómo leer con este aparatito. Viewing New Scope. O sea, me sale así. Y está indicando 0 voltios. No sé por qué indica 0 voltios. No conozco ese programa por lo que veo. Entonces, mientras que lo aprenda a usar, lo colocaremos en el PET. No se ve tan lógico como pareciera. Entonces,
lo haremos mientras así. La idea es que se tenga la fuente de voltaje y lo ponemos en vista así de esto y tener el interruptor, unirlo aquí, tener una resistencia variable que va a ser esta y tener una resistencia fija que va a ser esta, unirlo y colocar un voltímetro que va a ser este aquí, un voltímetro. Entonces, si usted quiere que la resistencia sea variable, puede hacer esto. Puede poner varias o puede hacerlo así. Si usted quiere 5 valores, puede hacer lo siguiente. Puede hacer lo siguiente. Puede poner unos interruptores aquí si quiere. Un interruptor aquí y otro interruptor acá. Y otro interruptor acá. Y lo que hace es que une esto aquí con esto aquí. O sea, si quiere tener distintos valores de resistencia, usted une eso allí. Y lo que va a ir haciendo, usted lo que puede lograr con esto, sería que cuando, voy a ponerle la otra vista para que vea. Cuando usted conecte la última resistencia, que es esta, con esta que está acá, lo conecte aquí y prenda el interruptor, va a fluir una corriente. Vamos a poner corriente convencional. Fluye una corriente así. Si aumentamos el voltaje se nota más. Usted también tiene que medir la corriente porque nosotros queremos relacionar eso. Vamos a abrir aquí y abrimos aquí. Abrimos aquí y ponemos allí un amperímetro de estos tradicionales. Ponemos aquí. Entonces, si usamos esta resistencia como la que dice aquí en el dibujo que hemos hecho, esta es la resistencia que tiene el voltímetro asociado, este voltímetro. Entonces, lo que sería hacer aquí, si usted quiere hacerlo así, si no simplemente le cambia valor a la resistencia, es que usted puede cambiar la resistencia prendiendo los interruptores. Cuando usted va prendiendo los interruptores, la corriente cambia. Y entonces puede tener distintos valores. Ahí tiene uno, ahí tiene otro. Si abre aquí tiene otro, y ya tendría las medidas. O los abre todos. Entonces, o simplemente deja una sola resistencia y le cambia el valor a esta de arriba. O sea, su resistencia variable sería la de allá arriba. Que podemos hacerla así. Entonces, vamos a dejarlo así para que usted lo haga de la manera más sencilla, que no está poniendo tantas cosas allí. Eliminar. Y eso, armar este circuito. Si lo logra hacer en el Falstad, que está allá, lo hace con Falstad. Yo ahorita voy a comenzar a usarlo para ver. Si no, lo hace con este. Ese sería lo primero que haría. El siguiente circuito, eso lo van a armar ustedes. Esto. La resistencia variable, ¿cómo la varía? Cambiándole el valor a esto. Aquí usted le cambia el valor. Lo incrementa o lo disminuye. Y el amperímetro. Lo único que tiene que representar entonces sería en una tabla. Tiene que completar la tabla 1 de la guía. Y en la tabla 1 de la guía tiene la corriente medida en amperio versus el voltaje medido en
voltios. Al revés, V versus I. Se escribe primero la variable independiente y luego la dependiente. Entonces escriba aquí unos 5, 6, 7, 8 valores y hace el gráfico. Luego hace el gráfico V versus I. Eso. Y la pendiente, o no sé, analícelo y diga entonces cómo es la dependencia entre ellas. La idea es que usted va hacia la ley de Ohm y para eso usted va a analizar esos gráficos. ¿Cuál sería el siguiente? La siguiente relación tendría que ser un circuito que permita mantener constante la corriente. Ahora yo quiero tener una resistencia que varíe, pero que la corriente sea constante. ¿Cómo hago yo para que la corriente sea constante? Esta es la parte difícil. ¿Cómo hago yo que la corriente que está por aquí no cambie, pero que la resistencia sí? Y la respuesta es que usted la va a investigar. Pero yo le voy a dar una pista. La pista aquí es que el voltímetro tiene una resistencia interna muy alta, este voltímetro. Y este voltímetro se va a ir conectando en distintos puntos de esa resistencia. ¿Cómo hará esto usted en la práctica? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí va a tener una resistencia allá arriba, que esta resistencia es y no es necesaria. Si usted quiere variar esta resistencia, usted lo varía. Y si usted quiere variar este voltaje, lo varía. Porque ¿cuál es la idea? Que usted tenga distintos valores de resistencia y mida los voltajes, pero que la corriente sea siempre la misma. Entonces, la resistencia no debe cambiar esta. Lo que debe cambiar es la corriente que pasa por aquí. La corriente es constante, perdón. La resistencia debe variar, la resistencia que está en paralelo con el voltímetro, pero no debe variar la resistencia total entre A y B. Tiene que ser constante para que la corriente aquí no cambie. Entonces lo que usted hace es que va moviendo de posiciones el voltímetro. ¿Cómo haríamos eso? Para hacerlo, usted usa el programa Falstad, que yo ahorita voy a tratar de conectarlo. No veo por qué no me funcionó. El otro día sí, pero no sé, algo estoy haciendo mal. Ahora acá lo que va a hacer es lo siguiente. La resistencia entre este punto y este no debe cambiar. Entonces vamos a pensar que da saltos de 10 en 10 ohmios para que el gráfico le salga bastante sencillo. Entonces aquí ya tendríamos para una medida, 2 medidas, 3 medidas, 4 y pongamos así. Entonces la idea aquí sería la siguiente, que esto se puede, sí, se puede, pensé que no. Que usted una eso allí, ya va a fluir la corriente. La corriente de un flujo, perdón, ya va a pasar la corriente. Entonces, usted, esta sería su resistencia variable. Usted puede conectarse aquí, y la corriente no cambia. Usted está variando la resistencia sin variar la corriente. La resistencia que está midiendo usted es distinta, pero la corriente que sigue atravesando a estas resistencias es la misma porque están en serie. Entonces, con este circuito usted puede determinar la relación entre el voltaje y la resistencia cuando la corriente es constante. Entonces su trabajo va a ser
hoy completar dos tablas, una de R y una de V versus R y otra tabla de V versus I. V versus I. Para hacer los gráficos correspondientes. Cuando colocan la resistencia, en este primer caso no olviden su valor, es importante. Y cuando acá es R versus aquí no olviden el valor de la corriente y acá no olviden el valor de la resistencia. Sería importante que sepan cuál es la corriente que mantuvieron constante y acá cuál es la resistencia que mantuvieron constante. Entonces es hacer eso y lo pueden hacer ya sea con el Falstaff, que yo voy a ponerme aquí a conectar, y lo pueden hacer con el otro. Ustedes escogen cuál quieren usar, si el PET o ese. Este es mejor, pero no veo cómo medir el voltaje, es lo que voy a hacer ahorita. Voy a cerrarlo para que me abra en la versión original. Espero hayan escuchado. Esta es una... Podemos cambiar esto. Variable. Una conexión incorrecta.
veo a nadie trabajando en los canales. Profe, yo estoy trabajando en ese programa.
Escucho doble, no sé qué será. Profe, yo estaba trabajando en ese programa y a mí sí me sale, pero no sé si esté bien hecho el circuito. ¿Se lo puedo mostrar? Sí, por favor. El voltaje te puedes ampliar la imagen. El voltaje se ve cuánto vale. Me sale que vale menos 10 voltios. ¿Y cómo conectó el voltímetro? Con conexión eléctrica a donde está la resistencia. Ajá, yo lo hago y no me sale en cero. Eh, la tierra esa si la quitas no sale, ¿o sí? Si eliminas la tierra. También sale. Sí, quítasela para ver. Cortar. Sí, Me sigue saliendo lo mismo. yo lo pongo y no me marca, no sé qué estaré haciendo mal. Y, y los pongo así en paralelo y no me sale en cero. Algo estoy haciendo mal. Este, te lo agradezco, voy a revisar porque sí lo uno y no marca. Eh, si le puedes compartir con tus compañeros, en lugar de conectar la resistencia que está allá arriba así, conéctalo de la del medio. Una de los lados la conectas al medio. ¿Ves la resistencia arriba que dice 500 y 500? Sí, Le profe. desconectas, le desconectas un lado y la conectas al medio. Ok. Ajá, que así es que varía, si no es constante. Y la conecto aquí al medio donde está. Eso, como una conexión eléctrica. ¿Y usted abrió una página nueva o eliminó la que tenía ahí? Voy a hacerlo, pero es que lo pongo así, lo uno, y no me marca. Yo pensé que era algo de la Tierra o algo así. Entonces, regule acá donde dice resistencia. Resistencia regula allí, donde dice resistencia. Ahí como una barrita. La última de abajo debe ser. Ajá, y cuando mueves allí debe moverse la resistencia esa que tienes allá. Ajá, va variando, esa que acabas de mover. Sí, entonces allí ya no tienes que estar desconectando, nada más apuntar. Y no cambia el voltaje acá abajo. ¿Sabes por qué no cambia? Porque tienes una fuente de corriente. Esa que dice 10 miliamperios, cámbialo por una fuente de voltaje. Porque con fuente de corriente, él lo fuerza a que mantenga la corriente constante. Así que a eliminar esa y poner una de voltaje. No entendí, profe. Pongo una que es como Eh, esta que eh, está acá abajo, ahí. no, esta que tienes acá abajo es un voltímetro, o me equivoco. Ajá, un voltímetro. Que no Ajá, encontré voltaje. acá pones en salidas, en fuentes, Ujú. entradas y fuentes, ajá, fuente de voltaje de dos terminales. Creo que es la segunda. Fuente de tensión de dos terminales. Ah, la que está antes. Fuente Eso. de tensión, dos Ajá. terminales. Ok. Es así. Entonces regula la resistencia y debe variarte ahora sí acá. Ahora sí varía. La fuente de corriente como que tiende a mantenerlo así mismo, pues es constante la corriente. Ok, profe. Entonces este sí lo puedo utilizar, ya está bien. Sí, te agradecería si se lo compartes a tus compañeros. Está Y bien. yo acá no sé, yo lo pongo igual, pero no me da. Ok, profe. Voy a volverle a intentar. Ahora estaba experimentando otras cosas.
Ahora sí da, qué raro. Ahora sí. Y hace un rato no. Tal vez es la tierra que no la puse antes. Era.
Saludos. ¿Esta es la reunión del grupo o es que yo comencé la reunión general allí? Reunión en general. Esta es la reunión. Bueno. Bien, muchachos, me imagino que cuando vean este video se habrán enterado de que se cerró la sesión. Se va a cerrar por motivos de que ya viene el otro grupo y hay que desalojar el laboratorio.